Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Y Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor Jesús. Él se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos bajo esta impresión profunda, fruto de la fe, la certeza de que Jesús vive y que ha resucitado. Pero no solamente hay que decirlo, hay que creerlo, sentirlo y después también obrar en consecuencia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos el desenlace, de alguna manera, de toda aquella discordia y confrontación entre las autoridades, los jefes, sumos sacerdotes, los miembros del Sanedrín, saduceos, escribas, fariseos, y con su propio nombre, Anás y Caifás, que eran los jefes del Sanedrín. Ellos que habían estado siempre en contra de Jesús, que le llevaron hasta Pilato para que lo crucificaran. Luego lo niegan, dicen que ellos no, pero bueno, así son las autoridades generalmente, mentirosas, casi todas y en todas partes. Siempre dicen las cosas para su conveniencia, hay que reconocer. Y tratan siempre de ocultar la verdad, de ir en contra de Jesús y del proyecto de Dios. Eso lo expresa muy bien el Salmo 2. Los príncipes y reyes de la tierra conspiran contra el Mesías. No nos hagamos ilusiones,
porque esa es la pura verdad. Porque no tienen ni a Dios ni a Jesús en el centro de sus vidas. Al único que aspiran es al poder, al dinero y a subyugar a la gente. Así es. Por más que luego tengan discursos contrarios a esto, pero esas son sus motivaciones. Uno lo percibe. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ahora la emperchan contra sus discípulos, primero contra Jesús. Y están irritados de que pronuncien el nombre de Jesús y prediquen. Y por eso los meten presos. Esa es la actitud, ¿verdad? Es una arbitrariedad totalmente. Y bueno, y siempre buscan la forma, que aquel que busca el bien, la verdad, o tiene a Dios y a Jesús en el centro de sus vidas, viven irritados y si pudieran meterlos a todos dentro, los meterían. Quizás no lo hacen para no tener después, digamos, mala imagen, pero eso es. En cambio, la gente de buena voluntad, pues, al escuchar la predicación y las obras de los apóstoles, en este caso, la curación del paralítico, creen, y se adherieron unos 5.000, se nos dice acá, sin contar las mujeres, que siempre son el doble, para creer. Y la predicación de Pedro es excelente. Ustedes crucificaron al que Dios eligió como piedra fundamental. De la construcción de la humanidad, de la vida y de las relaciones. Pues sepan ustedes que nosotros hemos sanado a este hombre, al paralítico, por el poder no nuestro, sino del Señor Jesús. Y sepan también y entiendan, si es que lo quieren entender, y si no, dejen de creerlo. Pero sepan que no ha sido dado otro nombre por el cual los hombres puedan alcanzar la salvación, sino el nombre de Jesús. Esta es la fe de la Iglesia y la fe de Pedro, que la proclama con firmeza, con seguridad. Y es la que nosotros tenemos que mantener, la fe de la Iglesia y la fe de Pedro. Así que esto se nos quede bien en la mente, Hechos 4:12. Siempre, ¿verdad? Y todo este discurso, que no ha sido dado a los hombres otro nombre por el cual podamos ser salvados, sino por el nombre de Jesús. Así es que no confíen nunca en seres de polvo y príncipes de este mundo que sucumben. Hay mucha gente que se deja seducir por el dinero y están detrás de los que gobiernan porque son los que manejan los fondos propios. Y en definitiva se someten, que no nos ocurra eso a nosotros, que se les meta por donde les quepa todo lo que tienen, porque solamente Jesús es el Señor. Bueno, esa es la predicación. Bueno, y Jesús se aparece por tercera vez a los suyos resucitados, y esta vez lo va a hacer en el lago de Tiberíades, allí donde había comenzado todo, donde Jesús llamó tanto a Pedro como a Andrés, a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, y estaban en esa oportunidad, pues allí, habían vuelto de nuevo a Galilea, como las mujeres les dijeron, vayan a Galilea, que allí le verán. Bueno, se fueron, y a mí me da la impresión de que estaban un poco entristecidos, volver un poco a la rutina anterior, de antes de conocer a Jesús. Y dice Pedro, bueno, voy a pescar, vamos contigo. Y fueron a la barca, subieron y salieron a pescar. Y no pasó nada, no pescaron nada. Y Jesús apareció, estaba en la orilla, no muy lejos, y les preguntó, muchachos, ¿tienen algo de comer?
Nada, no hemos pescado nada, gritarían. Pues echen la red a la derecha. Bueno, y al echarla se produjo esa pesca milagrosa de 153 peces grandes, sin contar los chicos, que también los habría. Y así todo, no se rompió la red. Juan, que tenía mayor afinidad con Jesús, dice, ese es el Señor. Y el más impetuoso de todo, Pedro, pues se echó al agua ciñéndose la túnica al decir que era el Señor. Y en efecto, poco a poco vinieron, arrastraron la red en la barca, porque estaban a unos 100 metros de distancia, y allí vieron que había fuego, un pescado en las brasas, y nadie se atrevió a decir ni preguntar quién eres, pues se dieron cuenta que era Jesús. Coman, les invita a Jesús, y entonces pues comerían los panes y el pescado ese que estaba en las brasas. Así Jesús se apareció a los suyos por tercera vez en el lago de Tiberíades. De esta lectura podemos sacar mucho provecho, ¿no? Porque en primer lugar Jesús, aunque parezca que no está presente, está siempre. Y en los momentos de desolación, de tristeza, de tener la mente y el corazón puestos en otra cosa que no sea Dios, pues anda uno medio perdido y va salpicando. Es lo que yo percibo en muchos sacerdotes y a gente de pastoral. No tienen la vida centrada en Dios. Es la impresión. Van de un lado para otro, están preocupados por la salud, por no sé cuántas cosas, pero no tienen el fervor, muchos, nosotros, de los discípulos. Y cuando nuestra vida la centramos en algo que no sea Jesús y la acción evangelizadora de la Iglesia, estamos como perdidos y desorientados y salpicando de un lado a otro. Estamos descentrados. Por eso es necesario que Jesús, resucitado el Señor, sea el centro de nuestra vida, la roca firme, el fundamento, donde se basan y donde todas las demás actividades que tengamos que hacer estén de alguna manera supeditadas a la centralidad de Jesús y del Señor. Bueno. Y después sepamos que cuando obedecemos la palabra de Jesús, entonces hay éxito en nuestra predicación y en nuestra acción evangelizadora. Echen la red a la derecha. Si uno obedece, hay frutos. Y cuando uno hace lo que se le ocurre, le da la gana o va buscando su conveniencia, no pasa nada. Bueno, en fin, esto es lo que a mí, a la luz de la palabra y la realidad, hago esta interpretación. Así que vamos a pedirle al Señor que nuestra vida esté ahora y siempre centrada en Él. Este cartel o lema que han colocado ahí no sean solamente unas lindas palabras tomadas de un himno pascual, sino que realmente sean vida en nuestras vidas, que sea Jesús resucitado nuestro amor y nuestra esperanza.